Bien, amigos, estamos de vuelta, estamos en el taller de plataformas digitales. Este es la tercera sección de la primera parte, es el video 3, y estamos revisando las actividades empresariales, las 3 secciones. Ya vimos cuáles sí nos convienen, cuáles no nos convienen, y vamos a echar una repasada a estos artículos o a estas secciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos van a ser bastante útiles. Cuéntanos, Luis Enrique, ¿qué onda? Bueno, no sé si gustas que comentemos ahorita o pasemos a las preguntas también y de alguna manera por ahí vamos dilucidando algunos de esos aspectos que vamos a comentar. Entonces, bueno, no sé cómo entra dentro de las preguntas. Ok, de lleno, bueno, dice Saúl. Acuérdate que somos nerviositos, o sea, si yo pregunto, ya, contéstame rápido. Ok, dice Saúl Rodríguez, un cliente vende relojes por Amazon y Mercado Libre, son de procedencia china, ¿cómo puedo tener deducciones para no pagar tanto impuesto? Pues no, ahí necesitaría pagar los impuestos, los aranceles, tendría que pasarlos por la aduana, pagar todos los impuestos de importación. Pues no, si no lo tiene no va a tener ninguna deducción, ¿no? O sea, habrá erogado la parte de lo que le compró a la empresa en China, pero no va a tener, digamos, legalmente la mercancía en el país, y bueno, pues esto también ahí le podría generar un problema, porque me parece que también, digo, no sé si podamos verlo desde una parte pues bastante crítica, pero si eventualmente la autoridad cacha esto, dice, oye, estás vendiendo estos relojes, si no por lo menos decláramelo el ingreso, porque si no declara ni esto, pues a lo mejor va a decir la autoridad, bueno, ¿y de dónde sacaste los relojes? No pagaste los aranceles, pues ya caemos hasta en problemas a lo mejor de contrabando de mercancía, ¿no? O sea, para efectos fiscales también. Bueno, pero aquí en el mundo fiscal, si no tienes una deducción que cumpla los 8,000 requisitos, la base de impuestos se incrementa y sí va a terminar o seguirá siendo muy alto. Tendrás que pagar prácticamente todo el IVA y tendrás que pagar también pues el 30% de ICR si eres persona moral, o lo que te corresponda si eres persona física, que puede ser de 0 a 35%. Ajá. Sí, correcto. Dice Luis Irving, yo estaría en los dos regímenes, RIF y plataformas, pago definitivo, yo hago viajes por afuera y declaro como RIF y deduzco gastos, sí, lo que ya tú comentabas en su oportunidad en la primera o segunda parte, maestro. Bueno, pues por un lado, y a propósito de las preguntas que vienen más adelante, bueno, es importante también señalar dentro de lo que permite la ley del ISR y que termina incluso aclarando en reglas de resolución miscelánea, bueno, el hecho de que ya los ingresos de plataformas digitales no tributen en el RIF, porque lo saca automáticamente con la adición de la fracción sexta del artículo 111 de la ley. En este sentido, bueno, si yo tengo este tipo de actividad o sigo teniendo a lo mejor una papelería, una plomería, etcétera, esas actividades pueden seguir tributando en el RIF, van a seguir bajo los mismos lineamientos que están desde 2014, entonces digamos que se da la combinación de ingresos de la plataforma digital de entrada en la sección tercera con pagos definitivos, y lo que se refiere al RIF, como comenta por ejemplo Luis Irving, bueno, pues ese alquiler de automóvil, bueno, pues lo declaro con sus ingresos y deducciones a través del RIF con su respectiva reducción o descuento que me establece para efectos del ISR. Sí, siempre y cuando los ingresos por plataformas tecnológicas no excedan de 300,000. Exactamente. Al momento en que exceden, ya no puedes estar dentro de la opción de pago definitivo, tendrás que irte todo a régimen general de ley. Eso es un número que debemos estar cuidando. Los 300,000 no se nos pueden pasar, o sea, aguas, eso, llevemos un control para que no se vaya a pasar ese importe. ¿Qué tendríamos que hacer? No lo sé, pero por lo menos saber que en el momento que eso ocurre ya tendrás que llevarte todo el ingreso a régimen general de ley y cumplir con todos los requisitos del acumulable y deducible, ¿no? Que sería otro punto que debemos tener cuidado ahí, pero con lupa, o sea, en todos los casos. Así es. Dice Angélica Ortega, si optaron por pago definitivo por ingresos menores a 300,000 pesos en actividad de ingresos por plataforma tecnológica sin deducciones, ¿deben presentar declaración mensual? De entrada la respuesta, contadora Angélica, es no. Pero hay una situación
sí, en el sentido de que me da un aspecto. Si todos los ingresos los obtengo directamente a través de la plataforma, es decir, todos los clientes de Uber o todos los clientes de Mercado Libre hacen el pago con cargo a la tarjeta de crédito o de débito, entonces al pasar el 100% de los ingresos a través de la plataforma, no tengo mayor problema y todo, ya no tengo que presentar ninguna declaración. Sin embargo, la ley establece, si adicionalmente recibes los cobros, una parte a través o de manera directa de los usuarios de la plataforma, lo cual ya comentamos, sí suele suceder mucho en el transporte terrestre de pasajeros, es decir, que del total del mes de 30,000 pesos, recibí 5,000 pesos por plataforma, 5,000 directamente de los usuarios, entonces se tiene que presentar una declaración de manera mensual que en este sentido establece o está parametrizado dentro de la sección de pagos de plataformas tecnológicas, ISR e IVA pago definitivos. ¿Y qué es lo que va a suceder en el caso de ISR? La declaración dice, establéceme cuál es uno de estos 3 bloques sobre los cuales vas a pagar. Ok, vámonos a transporte terrestre de pasajeros y en la parte correspondiente me va a decir, dime los ingresos que obtuviste por parte de la plataforma, que es lo que va a amarrar con la constancia de retenciones que me emita la plataforma, y por el otro lado, yo voy a declarar los ingresos que cobré directamente, que también van a estar amarrados a través de la plataforma porque tiene el manejo de saber o de señalar cuánto fue directo y cuánto fue a través de la plataforma. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar obtenidos por plataforma, obtenidos directos de los usuarios, y se va a aplicar la tasa del 2.1 a partir de este año, y en ese sentido se acredita el impuesto retenido por la plataforma y ya queda un impuesto neto a pagar por ese diferencial, cosa que el año pasado podía ser que a lo mejor la plataforma me había retenido solamente un 4%, y al sumar los ingresos de los usuarios directamente cobrados, podía irme al 8%. Entonces, ahí ya no había un amarre tan directo, el impuesto se volvía mucho más caro en este aspecto. Y en el caso del IVA, el formato, al menos así lo pide nada más, es directamente lo que corresponde cobrado por los usuarios. Pero al final, entonces serían esas las posibilidades que podría tener en este caso, contadora Angélica. Sí, fíjate, Angélica, tendrás que tener cuidado ahí también, considerando que hayas cobrado todo en efectivo y que tenías que entregar directamente, o sea, pagar directamente las retenciones como si las hubiera hecho la plataforma. O sea, vamos a suponer que yo tuve ingresos por 2,000 pesos, pero 1,000 en efectivo. Bueno, entonces tendrás que enterar mensualmente el correspondiente al cobro en efectivo. En 2020 la tasa podía llegar hasta el 8%. Y muchas personas no han presentado esas declaraciones mensuales. Habrá que presentar esas declaraciones mensuales para que no sigan corriendo los recargos y actualización, porque si me llega requerimiento, entonces también procederá una multa. Tendré que revisar 2020, si es que se dio el tema en donde yo cobraba en efectivo, para presentar esas declaraciones mensuales. Por ahí en los materiales escribí yo algún artículo que decía la pesadilla del conductor de Uber, ¿no? Entonces se refiere básicamente a eso que tiene que él presentar directamente. Y tú dices, oye, no manches, o sea, yo con menos de 300,000 ya quedé que no tenía que ver con el acumulable y deducible. Bueno, no, pero esa parte sí hay que meterse y presentar la declaración. Decían en el SAT, no necesitas contador, tú solito te metes al SAT y presentas la declaración. Sí, tú, cómo no, sí necesitas que te ayude alguien porque entras a un mundo de Kafka. Entonces, sí, tienes que revisar cuánto tienes que presentar las declaraciones. Y en el mundo fiscal no hay importancia relativa, ¿eh? Si son 3 pesos, tienes que declarar los 3 pesos, punto, ¿no? Si son 3 millones, los 3 millones, pero no hay importancia relativa.
Bien, dice Carla Hoyle Ascorra, dice, hace 2 meses obtenía a través de plataformas digitales, ingresos a través de plataformas digitales. Considero que mis ingresos no rebasarán los 300,000 pesos anuales. ¿Puedo optar por hacer pagos definitivos? De entrada, sí, contadora Carla. Sin embargo, habrá que ver si en este sentido, si nos aclara, pero bueno, de todas maneras le hago el comentario. Si, por ejemplo, inició el año con, digamos, los ingresos o las operaciones de la plataforma digital en el mes de noviembre, que hubiera sido del 1 de noviembre al 31 de diciembre, en este sentido, la ley dice, si estimas que no vas a rebasar los 300,000 pesos anuales, te puedes ir por pagos definitivos. Sin embargo, cuando se inician operaciones, en el año en que esto sucede, vamos a suponer que entonces fue del 1 de noviembre al 31 de diciembre, lo que vas a hacer es que los ingresos que obtuviste en dicho periodo lo divides, en este caso, entre 61 días y lo multiplicas por 365. Si esta regla de 3 nos da arriba de los 300,000 pesos, ya no voy a poder seguir para el 2021 en pagos definitivos y tengo que salir a régimen general con todas las consideraciones que ya se han comentado. Si me da menos de los 300,000 pesos con esta regla o con este cálculo, entonces se puede seguir en pagos definitivos. Y se tiene que presentar la opción, o sea, hay que meterse al RFC y decir que optas por pagos definitivos. Sí, es correcto, se presenta y la ventaja que ya tenemos ahorita es que hacia finales del año ya se puso esto, por ahí fue de noviembre, si mal no recuerdo, que ya se incluyó dentro del cuestionario de actividades económicas y obligaciones fiscales, porque lo que sucedió en los primeros meses es que se tenía que presentar un escrito libre con ciertos lineamientos o con ciertas características para avisarle al SAT, y al final lo que terminó haciendo es que ellos hacían el cambio o la actualización dentro de la constancia. Se presentaba un caso en mi portal, un caso de aclaración, y finalmente, por ejemplo, de los que nosotros presentamos, nunca contestó el SAT. Automáticamente, ya nada más cuando vimos, ya estaba ahí la constancia de situación fiscal con la aclaración o con el régimen como tal. Dice, me surgió una duda, Margarita dice, soy RIF y tengo ingresos por plataforma y venta presencial de clientes. ¿Qué régimen debo tributar? Ok, contadora Margarita, bueno, lo que es a través de plataformas digitales, bajo sección tercera, como ya lo comentamos, y lo que es presencial lo hace a través de RIF. Entonces, en esa parte... Nuevamente, sección tercera, pero sin poder exceder de 300,000 pesos al año. Es correcto, es correcto. Y puedes seguir en los dos, en RIF y en plataforma tecnológica con la opción. Así es. Dice Rosa Esparza, me surgió una duda, yo rebaso los 300,000, por lo que no puedo optar por pagos definitivos. Tengo ventas con mis clientes tradicionales y vendo por plataforma Mercado Libre. Estoy en régimen de las actividades empresariales por ingresos por plataformas y régimen general de ley. Aquí habría nada más que ver si nos especifica, contadora Rosa, porque si los 300,000 pesos que obtiene, o digamos las ventas, como ya comenta el maestro Javier, si son lo de plataformas tecnológicas por sí solo, no rebasa los 300,000 pesos, puede seguir en pagos definitivos. No. O no sé si... No, porque mencionó Rosa, Ajá. está en régimen general de ley. Ajá. Solo puedes seguir en ingresos por plataformas tecnológicas con la opción cuando estás en RIF. Si eres régimen general de ley, ya eres mayor de edad, ya no puedes regresarte a las opciones, o sea, ya tienes que enfrentarte al acumulable y deducible. Entonces aquí entiendo que Rosita lo que tendría es que está en régimen general de ley y lo que tienen plataformas tecnológicas lo tiene allá, pero todo lo que gane ahí se lo lleva para acumularlo en el régimen general de ley también, como algo que se suma a lo que ya tiene del otro lado. Correcto, muy bien.
Dice también, ¿es correcto tener en constancia los dos regímenes ya que obtengo el ingreso por plataforma y por mis clientes tradicionales en mi local? Si ya rebasó, como comenta el maestro Javier, ya no. Ahora, entonces tendría que tener nada más lo que es régimen general en la constancia de situación fiscal. Ahora, lo que sí se puede dar, por ejemplo, para los casos que ya comentamos anteriormente, es que la constancia de situación fiscal refleje el régimen de incorporación fiscal y plataformas, actividades empresariales por plataformas tecnológicas, pago definitivo, mientras no se rebasen los 300,000 pesos. Sí, pero puede tener ingresos por plataformas tecnológicas sin opción. Sí, o sea, por eso digo, bueno, mientras no rebase los 300, sino entonces puede ser, ahí puede haber una combinación de RIF con plataformas tecnológicas, sección tercera, o la parte correspondiente, bueno, pues al régimen general, ¿no? Nada más. O régimen general con plataformas tecnológicas, sean más o menos. Menores de 300,000. Ahí en los dos cae. Ajá. Bien, dice Linda Valencia, hola, tengo un cliente que vende pizzas vía plataformas. Los precios al público que maneja él ya incluyen IVA, pero al momento de que las plataformas efectúan la retención, toman las ventas totales y le agregan 16% de IVA para luego calcular la retención. Bueno, ahí tendría que hacer la aclaración respectiva con la plataforma para que establecer bien cuál es el precio antes de IVA, cuál es el IVA y el gran total para evitar estas retenciones adicionales como tal, ¿no? Sí, porque sí cuesta caro, o sea, el no aclararlo se va generando ahí una bola de nieve que es un costo adicional. Sí. Dice Linda Valencia, entiendo que para este caso la plataforma está reteniendo IVA e ISR sobre un IVA que ya estaba incluido en los precios al público de mi cliente. ¿Es correcto? Bueno, a ver, aquí dos cuestiones. Primero, las plataformas digitales y ya lo incluyeron en la ley para este año, que estaba en resolución miscelánea, que la regla general es el precio va con desglosado importe, IVA, y nada más. Y la opción que dan para este año es que se establezca, que se registre el precio total señalando que ya incluye el IVA. Entonces, en ese aspecto habría que nada más también establecer cuál es lo que está señalando como tal digamos, la plataforma, pero la retención de IVA se hace sobre el precio antes de IVA, y lo mismo señala para ISR. O sea, si la pizza, por ejemplo, la vendo en 100 pesos y son 16 de IVA, a lo mejor la plataforma refleja un precio total de 116 al comensal, pero la plataforma va a retener, en este caso, 2.1%, y bueno, más bien sí, lo que es el 2.1, o lo que viene siendo la parte correspondiente al, ¿cómo se llama? Al IVA, al 8%, ¿no? Entonces, solamente sobre los 100 pesos, el precio antes de IVA. Sí, mi punto también de cuánto está cobrando la plataforma digital es para lo que ella cobra. Ella tendría que decir, yo te cobro tanto más IVA. Ajá. O sea, pero es el cobro que te cobra a ti para que sirva de intermediaria o para que te dé el servicio. Por otro lado, tú estás haciendo una venta y parecería que esa venta no se está poniendo en el cajoncito adecuado para que se separen las bases sin IVA, ¿no? Que es, yo creo que es un tema nada más de ver dónde se tiene que poner el dato, y si está mal, pues tendremos que decirle a la plataforma digital que, ¿cómo se llama? Haga la corrección. Recuerden aquí que tenemos dos tipos de plataformas digitales. Una de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, y otras que son nacionales. O sea, las dos tienen la obligación de hacer las retenciones, pero obviamente no necesitan ser de, ¿cómo se llama? Del extranjero para hacer plataforma digital. Otra plataforma digital es la propia. Vamos a suponer, Linda, que en esta pizzería tienen su propia plataforma digital, digamos su tienda virtual. Obviamente, ellos no se cobran a sí mismos, o sea, simplemente hacen todas las operaciones
vía su propia plataforma. No tienen que tomar la plataforma digital de un tercero y pagar por eso. El caso de el Palacio de Hierro, de Liverpool, de Sears, todos ellos tienen su tienda virtual y no utilizan necesariamente plataformas que les cobran por hacer ese trabajo. Bien, dice, ¿quién fue Linda? Ok, dice otra vez, dice Luis Irving, para evitar llegar a los 300,000 pesos, si tengo varios autos, ya puedo subir los sellos fiscales de los choferes a la plataforma y le retienen a cada chofer y factura a cada chofer y tú como dueño ya no te haces cargo de todo el ingreso. Sí, ya estuvo, ya le encontró rápido. Excelente. Miren, el punto es que no excedan de 300,000 pesos. Si tienen que bailar para atrás y luego para adelante y a ver qué hacen, no sé, pero tienen que hacerlo. En el momento en que excedan de los 300,000 pesos, el año que entra ya bailaron. Ahora, tú dices, no, está bien, no tengo problema. Este año voy a llegar a 1,000,000. No va a pasar nada, porque aunque excedas de 300,000, sigues avanzando dentro de la plataforma tecnológica con impuesto definitivo. O sea, ahí sí lo permitieron. Tu problema sería en el 2022. En el 2022 ya tendrías que revisar que tú te sales y otra persona sería el titular ante Uber, porque si no, ya no podrías tomar esa opción. Sí, dice Carla Joel Ascorra, empecé a percibir ingresos en enero, pero aún no me he inscrito, ¿aún puedo optar por pagos definitivos? Híjole, aquí es un poquito complicado porque la ley dice que establece un periodo nada más dentro del mes siguiente. Entonces ahí habría que ver cómo lo toma la plataforma del SAT, pero de entrada pensaría que no. Si empezó en enero, estamos en el mes siguiente. Digamos que sí, pero no te tardes, Carlita. Sí. Sí, es cierto, estamos todavía. Dice, a mi pregunta anterior empecé a percibir ingresos en enero, pero aún no me he inscrito. Entonces, bueno, ya quedó contestado. Dice Rosa Esparza, siguiendo con mi pregunta anterior, en el mes de diciembre realicé la actualización de situación fiscal y le puse que recibo ingresos por plataformas superiores a 300,000 pesos y la constancia me dejó los dos regímenes de plataforma y actividad empresarial, obligaciones, declaración mensual. Sí, contadora Rosa, porque efectivamente la situación es que, digamos, va a tener régimen de actividades empresariales y servicios profesionales y por el otro lado va a distinguir de manera específica lo que son actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, pero con pagos provisionales mensuales y pagos mensuales definitivos de IVA, pero vamos como de la manera tradicional que ya decíamos, ingresos menos deducciones tarifa y el IVA trasladado menos acreditable y se aplican las retenciones. Entonces, en ese sentido, vamos, lo que está haciendo la constancia es nada más distinguir que adicionalmente a las actividades empresariales se obtienen los provenientes de plataformas tecnológicas, pero que en este caso con la característica que debe de decir la constancia de situación fiscal, pagos provisionales de ISR, no va a decir pagos definitivos ni para ISR ni para IVA. Sí, y ahí, Rosita, tú tienes todo un tema, o sea, para régimen general de ley tienes que cumplir con todos los requisitos y para plataformas tecnológicas también todos los requisitos para las deducciones. Si quisieras tener algún chance de poder por ahí encontrar algún beneficio, tendrías que dar de alta a alguien más, o sea, alguien que no esté en régimen general de ley. Ajá. Puede ser, o sea, no sé, ya buscarás quién, pero esa sería solo una opción para que no sea tanta la carga tributaria. Bien, dice Linda Valencia, todas las plataformas en el caso de mi cliente está reteniendo sobre los totales, no sobre subtotales. Bueno, ya lo aclaramos hace unos momentos también. Carla dice, si yo rebaso los 4... Nada más, déjame. Es muy probable que lo que estén reteniendo es el cobro de la plataforma digital. Si es el cobro de la plataforma digital, vamos a suponer que cobraron sobre una venta de 100 y si le está cobrando el 25%, los 100 tienen IVA, pero también el 25 que le cobra también tiene IVA. Pudiera ser ese un dato. Sí, es otra posibilidad. Dice Carla, si yo rebaso los 4 millones de ingresos por plataformas, ¿también debo presentar contabilidad electrónica? Sí. Sí,
Sí, Sí, definitivamente. Yo, Alfredo. Aunque tuviera menos de 4, yo presentaría contabilidad electrónica. Sí, porque las otras opciones dicen, oye, dile a tu suegra que te ponga contabilidad. Dices, no manches, no, mejor yo solito la hago. Alfredo, si soy una plataforma nacional y cobro mediante broker financiero que me paga solo mi comisión y al usuario de la plataforma su servicio, tengo la obligación de retener aun y cuando no pasa por mi cuenta lo correspondiente al prestador del servicio mediante mi plataforma. A ver. Pues yo digo que si eres plataforma, sí, sí tienes que llevar las retenciones. Sí, porque al final del día, de todas maneras, el artículo, creo que es el 1B bis, o sea, también ahí es a donde obliga, o sea, porque lo que es en los artículos 18 lo hace para las plataformas extranjeras sin establecimiento permanente en México, pero allá por el artículo 1B bis o 1A bis, es a donde obliga a las plataformas nacionales a hacer esta retención. Estas retenciones, la retención sí, de IVA y la de ISR. Sí. Y nada más se le retiene a personas físicas. A personas morales no se les retiene. Ese también es un dato importante. Es correcto. Sí, son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Muy bien, pues vamos a pasar todas estas laminitas rapidito, pensando en que ya nos quedó súper claro, ¿no? Todo este tema. Bien. En la ley del ISR, las personas físicas, capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales, hay la sección 1, régimen general de ley. Aquí hay ingresos cobrados menos deducciones pagadas, es la base de pagos provisionales, menos retención, es decir, igual al pago mensual. Se acumula en forma anual a los demás ingresos de las personas físicas y me voy a la tabla. Sí, adelante, Luis. Ok, en este sentido, bueno, pues aquí básicamente, bueno, pues lo que se tendrá que tomar en cuenta es que se van a tener que presentar los pagos, llevar un control de ingresos, de deducciones, cuidar bien la parte de la facturación, tanto lo que es con RFCs como con público en general, así como cumplir con todos los requisitos que establece la ley para poder disminuir esta base, porque si no, entonces en este sentido, pues se volverá mucho más caro el impuesto sobre la renta y eventualmente, de manera obvia, pues tendrá que presentar declaración anual esta persona física, pudiendo obviamente acreditar los pagos provisionales, las retenciones que le haya hecho la plataforma tecnológica, pero también lo que aquí se va a sugerir es que pues se cuide la parte de ir obteniendo también los comprobantes de las deducciones personales con toda la diversidad de requisitos que establece la ley para poder también lograr el beneficio de disminuir la base del impuesto anual, ¿no? Entonces, como podemos ver, se confirma pues toda la complejidad que conlleva en este sentido todo el cálculo del impuesto cuando ya estamos afuera de los 300,000 pesos que da de límite. Entonces, aquí nada más estoy anotando esto. En las tablas, en las tablas de ISR se paga quien más gana, que puede ser el 0,35%, y aquí en la sección tercera no podrá optar porque las retenciones sean definitivas. O sea, ese es otra bronca. O sea, que es el caso que nos comentaba Rosa. Dice, oye, yo tengo este problema y bueno, no es un problema, es una situación, así es como están las disposiciones, pero bueno, de la otra forma hubiera tenido algunas otras facilidades interesantes. Bien, entonces, aquí este sería un punto importante. Ahora, ¿qué pasa con el RIF? Cuéntanos, Luis Enrique, por favor. Bueno, básicamente ya lo señalábamos, también es un régimen de flujo de efectivo, estableciendo ingresos menos deducciones, pero sobre la base, una vez que se calcula el impuesto, de la misma manera que se hace sobre la tarifa, nada más que en este caso bimestral, que está en el artículo 96 de la ley, se va a determinar un impuesto sobre la renta al 100%, 20% del ISR, y así sucesivamente hasta que lleguemos al año 10, cuando concluyan o hayan transcurrido los 10 años, bueno, entonces en este aspecto ya se tendrá que pasar obligatoriamente a régimen general de ley. Ahora bien, en el caso del IVA,
se trabaja sobre la base de trasladado cobrado menos acreditable efectivamente pagado, y se determina el impuesto correspondiente. Y en el caso del IVA, también, bueno, pues ahí si son público en general, como ya lo señalábamos, el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación permite una tasa directa sobre los totales de esas operaciones de público en general, con la característica de que en servicios es un 8%, una tasa directa del 8%, en comercio es una tasa directa del 2%, y las operaciones que vengan con público en general, cuando se elabore el comprobante, no deben de traer desglosado el IVA, no lo deben de traer de manera separada y expresa, sino que se pone el gran total de la operación. Y eventualmente, si el total de los ingresos no rebasan de 300,000 pesos en el año, entonces se podrá tener derecho a una reducción directa del 100% del IVA de público en general, sin que, o se mantiene fijo ese 100%, no se paga el IVA sobre las operaciones de público en general. Si se rebasan de los 300,000 pesos, entonces aplicará el mismo porcentaje de descuento que se establece para impuestos sobre la renta. Y en esta fracción sexta, así es, nos da chance de poder tener de las dos. Exactamente. O sea, aquí es lo que nos está diciendo. Lo que se refiere a partir de junio de 2020, lo que se refiere específicamente a plataformas tecnológicas, se va a sección tercera con todas las consideraciones que ya hemos comentado de no rebasar los 300,000, o eventualmente nos vamos a régimen general de ley, pero con la situación de que entonces, si no se rebasan los 300,000 pesos, entonces en este sentido se va a poder seguir trabajando los demás ingresos o las demás actividades, como decíamos, papelería, plomería, etcétera, o una tintorería, por ejemplo. Bueno, van a poder seguir tributando dentro del RIF con los beneficios que ya son conocidos, mientras no se rebasen de los 2 millones de pesos, y que eventualmente también lo señala la ley. Si tienes ingresos por estas actividades, más salarios, más arrendamiento y de intereses, si no rebasas de los 2 millones de pesos en conjunto, puede seguir siendo RIF. O sea, la mezcla está muy interesante porque puede haber personas que sí pudieran tener a lo mejor una combinación de 2 o más ingresos en ese sentido, ¿no? Sí, pero aquí básicamente si yo tengo el ejemplo de que vendo muebles, oye, vendo muebles y si la gente viene aquí y compra un buró, pues le vendo el buró. Si me lo compran por plataformas tecnológicas, también se lo vendo por plataformas tecnológicas. Eso está ocurriendo con muchos negocios. Ahorita tenemos en realidad un negocio mixto, por lo que esto es algo realmente que vale la pena analizar. Ajá. Entonces aquí, nuevamente también los del RIF, salió una regla el 12 de mayo para confirmar que se podía tener ambos, que valdrá la pena tomar en cuenta. Mencionas aquí también que estos ingresos obtenidos por las plataformas tecnológicas venían tributando en RIF. Podría seguir pagando el ICR y el IVA conforme al RIF, y aquí dice que no. A ver, platícanos aquí qué pasó con Antonio. Bueno, hasta el 31 de mayo daba la posibilidad, al haber solamente régimen general y RIF, mientras no se rebasaban los 2 millones, pues lo que venían de plataformas tecnológicas, bueno, tenía yo la posibilidad de tributarlo directamente como física a través del régimen de incorporación fiscal, independientemente de que a lo mejor la plataforma con la cual yo venía trabajando venía haciendo las retenciones, y así había optado la plataforma por hacerlas conforme a la tabla que estaba en las reglas de resolución miscelánea, que como bien comentaba se podía ir hasta un 9% esa retención, ¿no? Pero vamos, en todo caso, me daba la posibilidad de que yo lo tributara en RIF con su respectivo descuento y podía eventualmente pues acreditar las retenciones que me hacía la plataforma. Pero a partir del 1 de junio, ya lo que es eventualmente plataformas, ya no puedo hacerlo de esta manera. Ya no puedo hacer RIF, me paso a la sección tercera. De acuerdo. Y esta parte que comentábamos, bueno, tengo otras actividades comerciales o mercantiles o de comercio, bueno,
esas actividades cumpliendo los requisitos, y así lo señala, incluso lo establece dentro de las reglas de resolución miscelánea, dice, si cumples con los requisitos para hacer RIF por esas otras actividades, lo puedes seguir llevando a cabo, ¿no? Por eso decimos que se le conoce ahora como un híbrido en este aspecto. De acuerdo. Aquí es donde decimos, tenemos una constancia de situación fiscal. Esta es una persona física que tiene ingresos por plataformas tecnológicas y además de RIF. Y entonces aquí nos menciona que tiene alquiler de automóviles con chofer y hay servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones tecnológicas, y esto se dio a partir del 1 de junio. Se separó lo que era RIF de lo que era plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? Aquí vienen un poco las disposiciones, si alguien le quiere echar el tema, pero aquí, mira, aparece muy claramente, tiene salarios, tiene régimen de incorporación fiscal y tiene plataformas tecnológicas. Ok, entonces, ahora sí, vamos a la sección tercera de plataformas tecnológicas, en donde tenemos que ver qué pasa con todos estos amigos. Y en esta parte, bueno, finalmente lo que establecieron dentro de esta sección tercera, digamos, como que manejaron 3 bloques en este aspecto los legisladores, en donde primero está lo que se refiere a servicios, en donde tiene 2 vertientes. La primera es el transporte terrestre de pasajeros, que correspondería, por ejemplo, a plataformas como Uber, Didi, Yeti, Urban, lo que es entrega de bienes, pues digamos de los alimentos, básicamente, que es lo más común, Uber Eats, Delantal, Rappi, Didi. El segundo bloque que establecen esta sección tercera es específicamente solo para los servicios de hospedaje como Airbnb. Y la tercera vertiente está dividido en 2 aspectos, lo que es enajenación de bienes, como viene siendo Mercado Libre, por ejemplo, Amazon, o lo que es la prestación de servicios que apoyan a alguna empresa para poder, digamos, lograr sus ventas, como viene siendo el caso de Corner Shop. Entonces, digamos que son los 3 principales bloques en los cuales está dividido, y de ahí ya podremos partir para ver los tratamientos o las tasas, que básicamente es lo que señala para estos efectos. Muy bien. Sí, aquí se mencionan también las 2 vertientes en materia del régimen fiscal, y están operaciones o servicios y los de intermediación también. Y ahora sí, aquí está la sección 3 y abre la opción 1 de 2, que aquí es cuando tenemos el pago definitivo hasta 300,000 pesos, que es el que hemos venido platicando y que nos da chance de no pagar más que las propias retenciones y tener realmente obligaciones fiscales mínimas, ¿no? Aquí me van a retener, esto valdrá la pena comentarlo, la parte de las tasas de retención que cambiaron. ¿Ahí qué pasó, Luis? Bueno, incluso si avanzamos, porque está por ahí en una lámina más adelante, pero bueno, básicamente podríamos decir que la ventaja que tuvieron del año pasado para es que sí hubo una disminución en cuanto a lo que es el porcentaje que tenía, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos en el caso de lo que viene siendo el transporte terrestre de personas, muchos pues caían en más de los 21,000 pesos de ingresos en el mes, y se iban hasta una tasa de impuesto del 8%. Había una tabla, bueno, hay una tabla en el 2020. Así es. Ahí es con el zapómetro, ¿no? Entre más tengas de ingresos, más te retenían, y aquí quedó en 2021 como una tasa única de retención. Sí, efectivamente, porque teníamos el 2, 3, 4 y 8%, dependiendo si eran 5,000, 15,000, 21,000 o más de estas cantidades respectivamente. Entonces, muchas veces también lo resintieron los contribuyentes, porque decían, bueno, cuando ya sumo los ingresos que me pagan directamente los usuarios de la plataforma, pues entonces a lo mejor la plataforma a mí me descontó solamente el 4%. Cuando ya sumo, entonces pues ya me voy al 8%, y entonces todavía era un pago adicional independiente al que había retenido la plataforma en este aspecto, ¿no? Por ejemplo... Perdóname, Luis Enrique, son problemas que no se han solventado por la gran mayoría. O sea, ahí hay muchas diferencias del 2020, que seguramente les van a llegar los requerimientos diciéndole, oye,
te retuvieron al 2% cuando tu tasa era al 8%, págame el 6% que falta. Sí, porque mucha gente está con esta idea de que dice, bueno, si son 300,000 pesos y es pago definitivo, entonces yo ya me quité de problemas. La situación es que con los reportes que presentan las plataformas tecnológicas, el SAT y con los comprobantes fiscales que son emitidos también a través de la misma, va a poder identificar fácilmente estas diferencias, ¿no? Con todo lo que digieren los sistemas. Así es. Entonces, sí, habrá que revisar el 2020 porque ahí puede haber cosas de nuestro pasado. Sí, incluso, por ejemplo, nada más en la parte de hospedaje, pues fue muy beneficioso también, porque más de 35,000 pesos se iban hasta el 10%. Entonces, hasta 35,000 un 5%. Entonces, bueno, más o menos ahí sí ayuda en esa parte. Y lo que es enajenación de bienes y prestación de servicios estaba en una tasa del 5.4%, se va al 1%. Entonces, nada más aquí, en el caso de hospedaje, Luis Enrique, es para que no sientas tan feo. Pero ahora ya te inventaron un impuesto sobre hospedaje para este tipo bueno, para el hospedaje vía plataformas digitales. Ya hay 5 o 6 estados que ya lo implementaron y es de ¿qué? Del 5%. En algunos casos. Están manchando, entonces, oye, yo me dedico al hospedaje, ya lo veremos en su momento, pero básicamente tengo que pagar las retenciones que ya me hizo la plataforma y aparte me va a retener también el impuesto sobre hospedaje, también se lo están dejando a la plataforma. Sí, entonces sí se vuelve, sí, eso ya lo que hace mucho más caro estos costos en ese sentido, ¿no? Entonces, y vamos, la idea finalmente de lo que establecieron ya estas tasas fijas, bueno, por un lado sí facilita un poco más la cuestión para el contribuyente, pero también para las plataformas porque se tenían que estar haciendo ajustes al final de cada mes, ¿no? Porque se hacían retenciones semanales, sobre todo en el caso del transporte, y ya de alguna manera pues también les complicaba mucho más, ¿no? Entonces ya esto por lo menos pues disminuye un poquito, digamos, la complejidad, no tanto el impacto financiero, pero sí un poco menos la complejidad en el cálculo del impuesto para los contribuyentes. Así es. Entonces, aquí, si mis ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas, dice, son menores a los 300,000 pesos anuales, pero solo obtengo ingresos por salarios e intereses, entonces es una cosa, pero si obtengo ingresos por honorarios, arrendamiento, enajenación o adquisición de bienes, aunque sean 2 pesos, ya no puedo, o sea, ya me sacaron de poder optar, ¿no? Entonces, muchas veces tener otro tipo de ingresos parecería que no hay bronca, oye, es muy poquito, sí, pero te puede quitar la opción, como aquí del caso de irte a retenciones definitivas. Sí, la ventaja es que finalmente surgió esta regla 1237 que dieron a conocer para este año, porque bueno, en ese sentido dice nada más tómame los ingresos de las plataformas para determinar la limitante, porque a mí me parece que una de las problemáticas que le impone a cualquier persona en este sentido, considerando que una vez que yo rebaso los 300,000 pesos ya no puedo regresar eventualmente otra vez a la sección tercera de pagos definitivos, es que a lo mejor, bueno, si tengo honorarios, arrendamiento, bueno, es entendible ahí porque son ingresos que pueden ser recurrentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una enajenación de bienes o de una adquisición de bienes o a lo mejor un ingreso por dividendo o a lo mejor algún premio, que esos pueden ser muy esporádicos? O sea, no me voy a lo mejor vendo una casa o vendo algún inmueble o percibí alguna herencia, pues que automáticamente de facto me puede sacar de ese régimen, y esa es una cosa que pues a lo mejor solamente voy a hacer una vez en la vida o la voy a volver a hacer hasta dentro de 20 años, ¿no? Entonces me parece que esto por lo menos ayudó a mitigar ese tipo de situaciones para aquellas personas que puedan tener esto pues de manera accidental o esporádica, ¿no? En algún momento dado, como son, decía, enajenación, adquisición o premios. Honorarios de arrendamiento, bueno, pues son más recurrentes en ese sentido. Así es. Si mis ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas son menores a los 300,000 pesos, bueno, puedo darme el chance de ser definitivo, aunque tenga también salarios y además intereses, y voy a revisar, considerando la suma de los ingresos percibidos bajo el esquema optativo de retenciones,
lo primero que estuvo hasta mayo y después de junio a diciembre. Si no entendemos qué pasó el año pasado, hubo un esquema de plataformas tecnológicas que estuvo vigente hasta el 1 de junio al 31 de diciembre del 2020. Lo que está de enero a mayo está revuelto, digamos, el RIF con plataformas tecnológicas y entonces habrá que separarlo. Por eso es que al buscar las reglas y todo, se ve tan rebuscado. Una vez que entiendes por qué, ya es más fácil captar la idea del tema de qué es lo que está pasando con estos temas. Sí, y ahí está el texto de la regla, nada más para soportarlo en este sentido, ¿no? Este comentario que hemos estado haciendo, está el texto, digamos, de manera transcrita como está presentado en la resolución miscelánea. Únicamente se deberán considerar los ingresos obtenidos hasta el 31 de mayo a través de plataformas tecnológicas. Ajá. Eso entonces nos da ese chance de poder caer en ese supuesto. Ajá. Personas físicas que en el año superan los 300,000 pesos, ahí es una muy mala noticia, porque ya no podré regresar, o sea, tendré que entrar a las actividades empresariales y pelearme con el acumulable y deducible. Sí, efectivamente, ahí sí ya no va a haber vuelta de hoja, entonces son esos aspectos que también hay que estar verificando, porque si no también eventualmente podría suceder que a lo mejor, independientemente de que tenga la obligación de hacer la modificación en mis obligaciones fiscales, es decir, yo ya no soy definitivo, el hecho de que yo no lo haga no quita que eventualmente la autoridad lo detecte con base en todos los comprobantes fiscales y los reportes de las plataformas y me pueda requerir después y me digan, pues ya no me debes el impuesto como definitivo, sino que ahora vamos me lo tienes que pagar con régimen general, ¿no? Y entonces ahí puede haber todo un tema. Y yo lo que aquí, independientemente de todo, creo que debe de considerarse, por un lado, la parte que decíamos, bueno, no solamente la persona que tiene este negocio debe de casarse con la parte fiscal y considerar los gastos, recabarlos en términos fiscales hasta que tenga que presentar pagos provisionales, sino que lo haga de una manera ordenada y disciplinada, primero para que eventualmente cuando llegue a cambiar, si llegara a cambiar a régimen general, pues ya tenga esa disciplina de obtener los comprobantes fiscales, y segunda, bueno, pues para poder tener el soporte financiero y económico para poder sacar sus costos y evaluar la rentabilidad del negocio. Así es. Ajá. Aquí es lo que decíamos, que durante el año pudiera llegar, en este ejemplo, en agosto ya llegó a 310,000, al final en diciembre llegó a 476,000 o a 1,000,000 y tantos. De todas maneras, puede seguir durante este año hasta terminar el año con la facilidad. Entonces, ese sería un tema. O sea, no hay una limitante de a qué número debe llegar en este importe. Aquí llegó a 476,000, pero pudo haber sido 1,300,000, 2,000,000. No hay, ¿verdad? No hay ahí un tema. No, ninguno. No, simplemente, o sea, en el momento en que se rebasan, bueno, todos los demás meses, termino el año con pagos definitivos y a partir del siguiente ya tengo que cambiar a régimen general. Ay, ahí suena como que puede haber alguna planeación financiera, mi querido Luis Enrique. Por lo menos. Y la vendemos. Rosita, que vendemos una planeación con base en este punto. Bueno, pero ya lo veremos. Suena interesante. Y aquí, pues en esta, donde ya vamos a llegar a las plataformas tecnológicas, opción 2 de 2, el ISR se acumula a los ingresos de actividades empresariales de la sección 1. Sí, efectivamente, ahí ya todo se trabaja, digamos, como actividades empresariales, régimen general, ingresos menos deducciones, con el formato que ya conocemos desde hace años. Así es, y te lo llevas para el otro lado, y entonces ya, este es el peor escenario, pero eventualmente vamos a caer muchos en este punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se paga? Aquí nada más mencionamos, todavía tenemos 5 minutos. ¿Cómo se paga cuando no se opta? Se determina sobre la base de flujo de efectivo, se consideran los ingresos efectivamente cobrados, también se deduce solo lo efectivamente pagado. Ya,
ya valí con ese esquema. Ahora, si no estoy registrado o no proporciono mi clave de RFC, por ejemplo, en Mercado Libre, me va de la patada, me quitan 20% de ICR y 16% de IVA. Entonces, a ver, la plataforma me truena casi una tercera parte. Y la retención es otra tercera parte. No manches, ya no me da nada. No, sí, ya no resultó en lo más mínimo, o sea, definitivamente, si de por sí es cara la comisión que está cobrando la plataforma, pues en este aspecto, esto sobre todo está afectando a quienes a lo mejor dicen, bueno, pues ya no hice la venta de garage, ¿no? Porque no puedo recibir gente en mi casa, pero pues quiero colocar a lo mejor nada más algunos cuantos algún librero, algún ropero, algún juguete de mis hijos, pues por ese simple hecho, pues ya de entrada, pues ya se fue todo el dinero ahí, o sea, ya tampoco la venta de garage, pues ya no, bueno, ahora vía plataforma, pues ya no salió tan bien en ese sentido, ¿no? Porque mucha gente no lo hace, digamos, de manera, pues, habitual, ¿no? Sino lo hace, digamos, como para deshacerse de algunas cosas extras que ya no quieren la casa, cosas viejas, y en ese sentido, bueno, pues el problema es ahora, digamos, estos costos en cuanto a los impuestos. Aquí sí se vería muy fuerte el impacto, y otra cosa que también muchas veces no consideraron en su momento los vendedores, por ejemplo, de un Mercado Libre, es que decían, bueno, pues yo lo vendo en 100 pesos el bien, y nunca decían, pues 116 porque está el IVA de por medio. Y ahorita ya le están agregando no solamente el 16 de IVA, sino que le están agregando todavía el costo de la plataforma, los impuestos, entonces para más o menos piramidar y llegar a un neto como el que se llevaban antes de, ¿no? Entonces, digamos que sí, eso es lo que también está reflejando la parte de los precios que han subido dentro de las plataformas. Así es. Pues hasta ahí están estos puntos y está tremendo. Ya sabemos qué pasa en ICR. Tenemos ya como que una idea general de qué ocurre con cada caso en específico, y la próxima sesión estaremos trabajando sobre todo el tema del IVA, sobre todas los ejemplos, ahora sí, de qué pasa con la parte de hospedaje, qué pasa con la parte de la venta de bienes inmuebles, y yo creo que por ahí pudiéramos ir viendo más broncas con estas plataformas. Ya se darán cuenta que hay muchas opciones en las que va a faltar tiempo, pero yo creo que hemos ido bastante rápido, tal vez lleguemos a revisar algunas opciones más a detalle, pero lo importante es que nos quede claro no solo el aspecto fiscal, sino también la idea de negocio. Si no hacemos eso, si no logramos eso, no habremos cumplido el objetivo. Correcto, sí. De hecho, hay dos preguntas, no sé si todavía nos da tiempo. Bien, dice Angélica Ortega, si en 2020 se optó por efectuar deducciones, las declaraciones en plataforma no tenían la opción de disminuir gastos. ¿Estas declaraciones dónde deben de presentarse? Bueno, a ver, contadora Angélica, entiendo que primero habría que ver si no se optó porque las retenciones se consideren definitivas, entonces habría que ver en qué formato lo metieron, porque también pudo haber existido la confusión. ¿A qué voy? Parto primero de menos de 300,000 pesos, no tiene derecho a hacer las deducciones, aplicarlas, ni acreditar el IVA que le trasladen de esos gastos. Entonces, el total se va directo sobre la tasa que corresponde o el que tenía de acuerdo a la tabla el año pasado, y entonces, en ese sentido, esos gastos no se toman en cuenta para el pago del impuesto. Ahora bien, suponiendo que hubiera rebasado los 300,000 pesos o menos de 300,000 y no optó porque las retenciones se consideren definitivas, entonces en este caso lo que tiene que hacer es declarar estos pagos como provisionales en el formato de régimen general de ley de actividades empresariales y servicios profesionales, como lo se ha venido haciendo durante ya muchos años. Entonces ahí colocará ingresos, deducciones, y ahí es a donde las va a reflejar estas partidas. Entonces nada más habría que revisar, digamos, cómo se manejó el año pasado el caso particular que usted nos está comentando, para ver si no hay necesidad de tener que hacer declaraciones complementarias, en este caso para pagar eventualmente diferencias y declarar las cantidades correspondientes y considerar las deducciones.
Dice María de los Ángeles Martínez Solís, me pasó lo mismo, las declaraciones de plataformas digitales, pagos provisionales que rebasan los 300,000 no permiten deducir los gastos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se perderá? No, incluso la misma resolución miscelánea dice que es en el formato de régimen general. Entonces, en este sentido, más bien habría que ver cómo lo declaró estos ingresos, pero entiendo que entonces lo que pasó en ambas situaciones es que utilizaron el formato de pagos definitivos y pues nunca van a ver el rubro de deducciones, solamente son los ingresos totales y aplica la tasa que correspondía el año pasado o la que tenemos actualmente. Entonces, hay que irnos al formato de régimen general y entonces ahí se va a tener que, se registran ingresos menos deducciones, se aplica el impuesto conforme a la tarifa y entonces ya se acreditan las retenciones, ¿no? Entonces, a ver si incluso no llegamos a ese punto de ver que haya diferencias de impuestos tanto en ISR como en IVA. Son las únicas dos preguntas que hay. Así es. Muy bien. Pues, amigos, ya son las 19 horas. Tenemos que ir a lavar los trastes, ¿verdad? Los que nos toca tapear y todo el tipo de operaciones propias de nuestro sexo, ¿no? Tenemos que estar ya funcionando con esto. Nos vemos la próxima sesión, está programada para el día martes a las 16 horas. Ya estará Yolanda, Jessy y nuestro equipo revisando con ustedes para que entren a la hora adecuada. Y no sé si se dieron cuenta, es algo que nos hace preocuparnos, pero también ocuparnos, y eso será bastante bueno. ¿De acuerdo, Luis Enrique? Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestro Javier. Buenas noches a todos y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.